Bueno, nos encontramos hoy con el presidente Iván Duque, quien muy amablemente aceptó la invitación al torneo internacional del Joropo por parte de la gobernadora. Gracias, presidente, primero por venir a apoyarnos y pues entremos en materia. Nosotros el martes titulábamos en nuestra edición Presidente, salve usted al llano. Se implementaron 67 medidas. ¿Cómo van estas medidas, presidente? Bueno, primero, Diego, quiero expresarte mi saludo a ti y a todas las personas que nos están siguiendo a través de las plataformas digitales de Llano 7 Días. Quiero primero expresar mi solidaridad, porque realmente la situación que ha ocurrido en la vía del Llano ha sido muy dolorosa en el kilómetro 58. Yo quiero aprovechar por decir esto. Ha sido una situación difícil porque de manera inexplicable, años atrás, cuando se adelantó la contratación de la obra, no se incluyó la atención de esos puntos críticos. Y obviamente el punto crítico del kilómetro 58 pues trajo un bloqueo muy difícil de manejar por un deslizamiento también en la montaña. Y obviamente lo primero que hizo el gobierno nacional tan pronto se presentó esa calamidad fue disponer de los recursos de contingencia para enfrentar esa situación. Obviamente la situación de inestabilidad de la montaña pues ha impedido que la intervención sea integral y efectiva hasta el momento, y entonces lo que nosotros optamos desde el primer día fue por preservar las vidas de las personas que transitan por la carretera en esos puntos. Obviamente teníamos la población de Guayabetal altamente expuesta. Se han adelantado más de 19 puestos de mando unificado para atender a la población, hacer los simulacros, motivar a la ciudadanía a la protección. Y obviamente hemos visto una afectación económica que ha sido difícil para el departamento del Meta y por supuesto para toda la región de los Llanos. Sobre esa base, ¿qué decidimos hacer? Convocar un consejo de ministros. Y por primera vez viene a esta ciudad el presidente con todo el equipo de gobierno y fuimos mirando de manera coordinada un paquete de medidas, 67 medidas. Medidas que van desde los temas turísticos, salud, educación, los temas de movilidad, transporte aéreo, promoción, tratamiento diferencial, apoyo a sectores productivos, y establecimos una gerencia para esas medidas. ¿En cabeza de quién? Del doctor Manuel Gutiérrez, que es hijo de esta tierra, nuestro viceministro de Transporte, que no solamente va a estar al frente de lo que es la remoción del bloqueo y la habilitación de la vía, sino también de que cada una de estas medidas se cumpla a cabalidad. Y una de las cosas que quiero aprovechar para anunciar es que a partir de esta semana tendremos un portal donde los ciudadanos podrán evaluar y podrán hacerle un escrutinio minucioso a cómo se van cumpliendo cada una de las 67 medidas. Pero algunas, en las cuales quisiera referencia: la reducción en la tarifa de peajes, en las vías alternas para transporte de carga, también para transporte de pasajeros, las medidas que han permitido que lleguen aviones de mayor capacidad acá a Villavicencio, lo que ha tenido que ver con prácticamente la eliminación de la tasa aeroportuaria en los vuelos que vienen hacia Villavicencio o que salen de Villavicencio, y ahora una medida que anunciamos justamente el día de hoy, y es poder tener aquí en esta región durante la emergencia precio de combustible a precio de frontera. Esto entre muchas medidas más. Entonces mi compromiso, y por eso estamos hoy acá, es decirle al Meta que el gobierno va a acompañar a esta región en estos momentos difíciles y todos nos vamos a poner la camiseta para sacar el Llano adelante. Presidente, eso que acaba de anunciar del precio de combustible a precio de frontera, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Durante la emergencia? Claro, esa es una medida extraordinaria, desde luego, y es una medida pues para atender esta emergencia, porque ustedes saben que obviamente al cambiar el trayecto de una vía que tenía menos tiempo de duración a una vía que se prolonga mucho más y que trae un incremento de los costos, pues la idea es poder mitigar esos efectos negativos, y lo hemos hecho por la vía de reducir a la mitad los peajes para los vehículos de carga y de pasajeros, y ahora también con una metodología que de pronto Manuel la podrá explicar en detalle, de cómo queremos que aplique durante la emergencia este precio de combustible a precio de frontera, que es un ahorro sustancial para los transportadores y un alivio también para la comunidad. Se habló mucho del decretar la emergencia económica, que finalmente no se decreta y salen los 67 medidas. De estas medidas, ¿cómo se han implementado? Yo sé que llevamos seis días. Pero esa es una buena pregunta, porque esa es una discusión que ha sido recurrente en los últimos 10 meses de gobierno, los primeros 10 meses de gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros enfrentamos, por decir algo, una crisis también en
región de frontera en Cúcuta, cuando el dictador de Maduro cerró la frontera, trajo unos efectos económicos negativos. También se solicitaba la declaratoria de emergencia y nosotros evaluamos que había una serie de medidas mucho más ambiciosas, más contundentes que las que se podrían lograr con la mera declaratoria de la emergencia. Entonces obramos de esa manera. Lo propio ocurrió en el sur del país cuando se dio el bloqueo de la vía panamericana, que trajo una afectación al Cauca y a Nariño. También había un grupo de personas que reclamaban la declaratoria de emergencia y fuimos con un paquete de emergencia que no necesitaba la declaratoria, pero que mostró su efectividad. Y yo creo que en este caso, más que una declaratoria, aquí lo que se necesitaba era un paquete importante de medidas. Usted ve la reducción de los peajes, en un 50%, no necesitaba la declaratoria de emergencia económica. Usted ve esta medida, por ejemplo, ahora que tenemos de los precios de combustible a precio de frontera, no necesitaba la emergencia económica. Usted ve, por ejemplo, la eliminación de la tasa aeroportuaria, tampoco necesitaba la emergencia económica. Y algo que también ha sido muy importante y aplaudido, inclusive por la propia gobernadora Marcela Maya, tiene que ver con facilitar los giros de los recursos en lo que sería el establecimiento, el primer paso de lo que llamamos el esquema de punto final para inyectarle liquidez a la red hospitalaria del departamento. Un alivio financiero que también llega en un momento adecuado porque estamos en una situación de crisis. Entonces, yo creo que cuando uno mira el paquete como un todo, uno se da cuenta que no era necesaria una declaratoria de emergencia, pero sin llamarla declaratoria, ese plan de ayuda de emergencia que hemos lanzado es tan importante o tan válido como cualquier declaratoria que se hubiera podido imaginar la comunidad de Los Llanos. Sin embargo, presidente, ayer más o menos en la caravana que salía desde Bogotá habían 1.800 puestos más o menos y solo llegaron 200 personas. Entonces esto nos denota y se ve un poco en el torneo, sí, pues este golpe. Sí, ¿Qué podemos mire, decirle a las personas? Digamos como que más allá de cualquier cosa mire, es darle ese mensaje. Yo le digo, estas son cosas que nos duelen a todos. Porque sabemos, primero, que llega en mal momento, llega ahora cuando empezaba la temporada de vacaciones, trae afectaciones al sector turístico. Por eso nosotros también establecimos unos paquetes de crédito en mejores tasas y plazos, tanto para el sector hotelero como para otros sectores productivos, facilidades, inclusive diferimos el calendario tributario para personas naturales que se pueda extender el pago hasta diciembre. Todas medidas tratando de solventar esta afectación. Creo que también hay un avance en lo que ha sido mayores frecuencias aéreas, hay un avance en ya ver la llegada de aviones de mayor capacidad, pero sin duda sabemos que hay una afectación. Ahora, dicho eso, yo también creo que una de las características que tiene Colombia y que tiene el llano es la palabra resiliencia, que es hacer de las adversidades y las dificultades una oportunidad. Yo también creo que esta situación que es difícil va a permitirnos a nosotros también mostrarle al mundo y mostrarle a Colombia esta grandeza del llano. Ahora con esta facilidad del transporte aéreo, yo espero hacerlo y aprovecho también para decir que esta semana firmé una directiva presidencial donde invito a todos los ministerios, superintendencias y agencias del Estado a realizar eventos, cuando ellos tienen eventos de carácter institucional, acá en Villavicencio, en Los Llanos, para que eso también le dé visibilidad a esta región y que se sienta el apoyo en estos momentos de dificultad. Y por supuesto, al margen de todo lo que nosotros tenemos de medidas, está el monitoreo permanente para el restablecimiento del tránsito en el kilómetro 58. Y yo creo que aquí tenemos un equipo bueno y estamos trabajando en esa dirección. ¿Qué lo hace difícil? Estas lluvias. Usted ha visto hoy, por ejemplo, la lluvia torrencial, las dificultades que ha tenido inclusive el día de hoy también la llegada de vuelos por las dificultades climatológicas. Pero yo creo que así como estamos enfrentando la dificultad, así va a salir de vigoroso adelante el llano con el respaldo del gobierno nacional. Con ese tema de las tarifas precisamente aeroportuarias, se tomó una medida que era quitar precisamente toda la tasa para pues solventar un poco la tarifa. Finalmente, ¿se va a hacer algo más para incluso disminuir? Yo creo que la mejor manera de impactar favorablemente las tarifas es primero removiendo la tasa, y eso ya se logró. Y lo otro, en la medida que haya más frecuencia de vuelos, eso ayuda a que las tarifas se reduzcan y se reduzcan considerablemente. Sin lugar a dudas, ¿cuál es el reto hoy? Que si usted va a buscar un tiquete para mañana, pues aquí y en cualquier ciudad de Colombia va a enfrentar tarifas de pronto más altas. Pero cuando nosotros miramos la solicitud de tiquetes, por lo menos con una semana de anticipación, estamos teniendo tarifas supremamente competitivas.
¿Qué le hemos pedido nosotros al gerente, a Manuel Gutiérrez y a la Aeronáutica Civil? Estar monitoreando cómo se están comportando las tarifas día a día, de manera que nosotros podamos saber si hay fluctuaciones muy grandes y si las hay, cuál puede ser la razón, pero sobre todo en la medida que haya esa mayor oferta. Y una cosa que es importante, estamos teniendo la mayor oferta, pero también con operación nocturna. Inclusive muchas personas me decían, miren, yo nunca había podido vivir esto, que era irme para Bogotá en la mañana, hacer mis actividades y regresarme en el último vuelo de la noche a Villavicencio. Creo que eso son también oportunidades que en medio de las dificultades se están abriendo y yo creo que esa mayor frecuencia es lo que también nos ha permitido ver una reducción en la tarifa. Señor presidente, expliquémosle a los llaneros que de pronto no tienen conocimiento sobre esto, las medidas, las 67 medidas, ¿ya están aplicadas? ¿Cuánto tomarán en ser aplicadas? Esa es una buena pregunta, Sergio, porque cuando nosotros hicimos el Consejo de Ministros, las mostramos las 67 como una plataforma de atención. Hay algunas que ya empezaron su ejecución, yo diría que en su gran mayoría todas han empezado el ciclo de ejecución. Hay algunas que pueden tener una demora de un par de días más, unos 5 o 6 días más, pero la idea es que podamos tener esas 67 medidas en plena ejecución y por eso designamos como gerente al doctor Manuel Gutiérrez, que es un hijo de esta tierra, que conoce la región, que tiene una muy buena interlocución con los sectores públicos y privados, que conoce también a muchos de los sectores sociales del departamento. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con la oferta de créditos, estar encima que el Banco Agrario ya habilite las líneas, que las personas se puedan presentar, que entienda cuál es la metodología de solicitud, que las personas que están en el calendario tributario también hagan lo propio, que las medidas, por ejemplo, de personas que puedan refinanciar créditos por 6 meses o más, que tenían vencimientos en estos días producto de la emergencia, pues tengan ese alivio. La que tiene que ver, por supuesto, con la tasa aeroportuaria que ya se empezó a ejecutar. Ahora la que anunciamos con respecto a los precios de combustible bajo el esquema de precio de frontera. La de la reducción del 50% de los peajes para vehículos de carga y de pasajeros en las vías alternas, que también ameritaba pues estar encima, garantizar que en efecto estén sucediendo las cosas. Entonces, una de las cosas que yo valoro también es la habilitación de este portal que tenemos ahora. Un portal donde se van a ver cada una de las 67 y casi que con un sistema de semáforos sabemos cómo se van activando y eso ayuda, porque le permite al gerente, que además tiene su homólogo acá designado por la gobernadora, transmitir esa información a los llaneros de manera oportuna y en tiempo real. Siempre van a ocurrir de pronto llamados de atención o alguien que pregunta, mire, fui a acudir acá y de pronto tuve esta dificultad. Para eso las gerencias también y la plataforma digital es para atender esas solicitudes de la comunidad. Y una de las cosas que a mí, por ejemplo, más me preocupaban o más me preocupan es que le abaratemos sobre todo ese costo que se genera por las vías alternas, que el número de horas son muchísimas más. Yo creo que la reducción del 50% en los peajes de carga pasajeros, en un 50%, y ahora con el precio de combustible a precio de frontera, por lo menos podemos incorporar un mitigante importante. Pero mi mensaje para ustedes, para todo el pueblo de los llanos, es que sí, esta es una dificultad que nos duele a todos, pero aquí estamos todos con las botas puestas, ayudándole a esta comunidad para enfrentar estas dificultades. Una vez terminada la crisis, digamos, las medidas van a retornar a una situación normal, digamos, el precio de la gasolina va a volver a un precio normal. Según los incrementos que tengan, ¿los llaneros tendrán que asumir esos aumentos de golpe completamente? No, a ver, es que lo que lo genera es la situación de crisis. Y nosotros en este momento lo que queremos es conjurar la crisis, porque ¿qué va a ocurrir? Primero, cuando ya se restablezca la vía tradicional con todas sus facilidades, pues por supuesto esos costos que se te generarían por más duración en los trayectos por la vía alterna, por supuesto desaparecen. Pero una cosa que es importante es que las medidas que se han introducido desde el punto de vista de créditos, de acompañamiento, de facilidades, pues inclusive algunos se extienden hasta un poquito más después de la emergencia. Por ejemplo, los que tienen que ver con créditos permite refinanciamiento hasta 6 meses y eso también oxigena al sector privado. Pero mi mensaje también es, hoy estamos acá en el Meta enfrentando la dificultad, pero ese no es un gobierno que viene al Meta solamente porque hay una emergencia. Nosotros hemos estado presentes de tiempo atrás y hemos estado desde comienzos de nuestro gobierno realizando un taller Construyendo País y aquí se establecieron medidas muy importantes.
venimos acompañando al alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, con Ecopetrol en todo lo que tiene que ver con la operación y puesta en marcha de las obras del acueducto. Estamos también avanzando con la entrega de más de 1000 viviendas que son para la población más vulnerable. Venimos avanzando en los programas de Casa Digna, Vida Digna. Venimos también haciendo trabajo con programas de agricultura por contrato en el departamento del Meta. Entonces, yo creo que el mensaje es, este gobierno ha estado con el Meta antes de la crisis, hoy estamos en la crisis y seguiremos con el Meta después de la crisis. Hablando de la crisis, presidente, ¿cuánto tiempo piensa usted que va a durar realmente tomar soluciones concretas? Es difícil. Yo no quisiera ponerme a especular, porque haría mal especulando hacia arriba o especulando hacia abajo. Yo creo que hoy tenemos una situación difícil en el kilómetro 58. Como digo, esta situación la ha hecho más difícil un problema que envejeció mal. ¿Y cuál es el problema que envejeció mal? Que cuando se estructuraron los contratos de la concesión, no se incluyó la atención en esos puntos críticos. Y obviamente cuando se presenta una situación calamitosa en el kilómetro 58, que es un punto crítico, pues ahí tenemos, nosotros como nación hemos salido a intervenir con los recursos buscando la estabilización de la montaña. Pero usted lo puede ver en este momento, mire la situación de lluvias como se está presentando. Entonces, cuando se presentan esas situaciones de lluvias y estamos avanzando en la remoción de los obstáculos, en la medida que hay más lluvia, pues hay más riesgos, entonces nos toca limitar el trabajo de personal. Eso es algo que lo ha venido describiendo en detalle el señor gerente. Yo no quisiera anticiparme en este momento con fechas, pero hay una premisa. La idea es hacer esto de la forma más segura en el menor tiempo posible. Y esa es la consigna. Yo por eso, la primera llamada que hago en el día, hoy se la hago al gerente, a Manuel Gutiérrez, y la última llamada que hago en el día se la hago también al gerente Manuel Gutiérrez para saber cómo va evolucionando cada uno de los detalles de este proceso de intervención. Precisamente, viceministro, yo lo escuchaba a usted la semana pasada en otro medio de comunicación donde hablaba un poco de la afectación que ha tenido el contrato desde sus inicios y al final usted afirmaba que usted no lo firmaría. ¿Qué pasa con este contrato en estos momentos? ¿Qué va a pasar? ¿Y quién va a asumir la responsabilidad sobre lo que ha ocurrido en la vía? Bueno, mire, en uno de los anexos del contrato, el anexo 5, en el numeral 6.2 se establece expresamente que los puntos críticos no van a ser atendidos por el contratista. Entonces acá hay un tema que es importante. Usted ha recorrido la vida, me imagino que toda la vida, o lo debe conocer hace muchos años, y cada invierno tenemos el mismo problema. Hay caída de piedras, se cierra. Cuando nosotros entramos en agosto tuvimos ese problema. Y esto es una cosa que se ha presentado durante toda la vida. Si es un tema que se presenta durante toda la vida, nosotros no entendemos por qué no quedó previsto en el contrato de concesión. En este contrato de concesión, los peajes hoy están congelados, definidos para pagar las obras que se están haciendo hasta el año 2054. En ese entendido, todo lo que se va pagando es para las obras que se van haciendo. No queda nada libre para atender labores adicionales que son absolutamente necesarias. Porque es que, ¿qué es lo que tenemos? Una vía que va a estar muy buena en doble calzada, con túneles, con puentes y demás, donde lo que tenemos ahorita, llueve, caen piedras y se cierra. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido, responde a una mala planificación y en ese entendido nosotros dijimos, nosotros no habríamos firmado ese contrato. Tocaba negociarlo de una manera distinta, pero es lo que se firmó. Entonces, hablar de una terminación del contrato, ya hicimos los cálculos y puede valer más de 3 billones de pesos pagados de un momento, pues sería fiscalmente imposible. Y es un contrato que tiene un nivel de avance bastante bueno, está 10 puntos por encima de lo previsto contractualmente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no está previsto esta labor y le toca hacerlo al Estado colombiano. Y si usted está concesionando y todos los recursos del proyecto con unos peajes tan costosos son para pagar la inversión, lo que tiene sentido es que lo hagamos bien y se hubiera hecho bien, pero pues ya no está. Pero entonces en ese orden de ideas... Pero déjeme, yo agrego una cosita ahí, porque yo creo que la descripción que acaba de hacer el viceministro muestra la gravedad del problema. ¿Cuál es la gravedad? Que cuando se hizo el contrato de concesión, pareciera que se les hubiera olvidado a quienes lo firmaron que esta vía constantemente tiene derrumbes. Desde hace décadas. Entonces era absurdo que no se incluyera en la estructuración de un contrato que cuando se presentaran esas situaciones el concesionario también participara activamente en el restablecimiento. Cuando se presenta esta situación, la primera línea de responsabilidad
en el sentido de atender a la comunidad y los riesgos, la pusimos nosotros como gobierno nacional. No solamente sacamos recursos de los fondos de contingencia, sino que nosotros buscamos fue intervenir rápidamente en la montaña, además para prevenir afectaciones en la comunidad. Nosotros hemos liberado unos recursos importantes, cuantiosos para atender la situación. Lo que ha dicho el viceministro, sí, si retrotrayéramos la historia y nosotros fuéramos los que estuviéramos firmando, desde luego no hubiéramos firmado un contrato donde no se estableciera la atención en esos puntos críticos. Pero el contrato quedó firmado y es el contrato que tenemos hoy. Ahora, algunas voces dicen termínenlo, pero terminarlo significa sacar 3 billones de pesos y pagar en un solo cheque, y eso pues primero es fiscalmente inviable y adicionalmente no resuelve el problema. Yo creo que hoy lo que nosotros tenemos que garantizar rápidamente es esta intervención en el punto crítico del kilómetro 58, de manera que hagamos la remoción, garanticemos la movilidad en el punto, pero adicionalmente que hagamos las obras de refuerzo, y también la otra cosa que es importante, que se mire estructuralmente qué es lo que ha venido pasando en los flujos de agua de la montaña, para que también se corrijan fallas, si es que las hay, donde ya hay muchas voces que señalan que sí puede haber unas fallas debido a decisiones también del pasado. Pero esto es para mencionar que la intervención, la forma de resolver, la estamos haciendo. Y por supuesto yo no puedo dejar de mencionar que ese no es el único punto crítico que tiene la carretera, en cuyo caso también tenemos que poner sobre la mesa la discusión de cómo podemos solventar hacia el futuro situaciones de críticas que se puedan presentar en otros puntos de la carretera. Presidente, pero tenemos claro que usted está asumiendo esta emergencia, que tal vez usted no firmó el contrato. ¿Quién es realmente el responsable en esta tragedia? Pues hombre, mire, yo le voy a responder esto. No me corresponde a mí hacer aquí juicios de valor o asignarle responsabilidades a individuos, a personas o a empresas. Yo creo que ya claramente hemos visto un pronunciamiento de la Contraloría General de la Nación. ¿Qué ha dicho el pronunciamiento de la Contraloría General de la Nación? La Contraloría ha dicho que sin duda hay algo anormal, y es que en el contrato de concesión no se hubiera incluido la atención de los puntos críticos. Eso ya lo ha dicho la Contraloría. Pues, ¿qué esperamos? Que los organismos de control avancen y determinen cuáles son las líneas de responsabilidad. Ahora, ¿cuál hubiera sido la diferencia si se hubieran establecido los puntos críticos? Simplemente que el contrato hubiera sido más costoso. ¿Por qué? Porque ese contrato entonces hubiera requerido la atención de esos puntos críticos. ¿Por qué no se hizo? Yo creo que esa es una pregunta en la que la tendrá que esclarecer la Contraloría y tendrán que examinar cuáles fueron las motivaciones. Pero lo cierto es que a la realidad de hoy, pues este tipo de puntos críticos, con una historia de décadas de una carretera que tiene constantes derrumbes, es inexplicable que no se hubiera incluido esa pauta. Señor presidente, la vía por el Cisga, lenta por las obras que se están realizando allá, ¿sí? Por Sogamoso hay derrumbes constantes también. Pero Sergio, déjeme, le cuento una cosa. Yo entiendo para dónde va usted. Yo le quiero decir una cosa. Yo no pretendo posar acá como le dijera yo, de una especie de superhéroe en lo que tiene que ver con la atención a esta situación. No lo digo de parte mía, sino lo digo también de parte del Ministerio de Transporte. Cuando empezó nuestro gobierno, la transversal del Cisga estaba prácticamente paralizada por una serie de vericuetos jurídicos. Y una de las cosas que yo quiero aplaudirle a la ministra Ángela Orozco y a su equipo, donde está también el viceministro Manuel Gutiérrez, es que tan pronto se identificó el primer derrumbe, recién empezado nuestro gobierno aquí en la vía del Llano, una de las instrucciones que impartimos fue: hay que mantener también las obras de las vías alternas avanzando y avanzando con velocidad. Y por eso se desentramó jurídicamente esa situación y eso nos ha permitido tener unos avances sustanciales de obra. Es más, cuando empezó el gobierno, el avance de obra que teníamos era del 11% en medio de la parálisis. Hoy ya podemos tener un avance que puede estar por encima del 36%. ¿Que falta? Sí, desde luego. Pero también gracias a esos avances estamos pudiendo solventar de alguna manera esta situación. Y por supuesto una de las cosas que estamos manteniendo en armonía es manteniendo el tránsito, pero no dejar descuidado ninguno de los frentes de obra de este proyecto, pensando también en que es una vía que se necesita para la conexión del interior con los llanos. Presidente, yo iba también al hecho de si se tiene contemplada una vía alterna adicional, si existe la posibilidad de una vía que sea un poco
segura y tal vez más rápida para llegar, para conectar al meta con el centro del país? Pues hombre, yo creo que la respuesta a eso es, siempre hay que estar evaluando todas las posibilidades de desarrollo vial que ayuden a la competitividad del país. ¿Qué hemos dicho nosotros como gobierno? Que estamos dispuestos a examinar todas estas iniciativas. Obviamente estas no son iniciativas que ocurran ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4 años por las complejidades geográficas. Tendríamos que mirar a profundidad estudios y diseños y por supuesto también creo yo que cualquier alternativa que se fuera a desarrollar en esa dirección pues también idealmente debería ser sobre la vía de una amplia participación también privada y eso también implica la estructuración de un modelo financiero sostenible, pero la respuesta es nosotros no estamos cerrados desde ningún punto de vista a seguir evaluando opciones que nos permitan tener varios puntos de conexión entre el interior del país y los llanos. Presidente, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Diego. Un placer. Siempre bienvenido al llano. Gracias infinitas. Viceministro. Gracias, Sergio.